En esta sesión vamos a ver cuál ha sido la evolución de la Revolución Francesa. Aquí tenéis un esquema con todas las fechas por las cuales atravesó la Revolución Francesa una serie de factores que propiciaron esos cambios dentro de esa misma revolución. Ya veis que no es algo muy estático, todo lo contrario. Empezamos en 1789 y hasta prácticamente 1815 podemos hablar de revolución. También es verdad que al principio de todo, sobre todo aquí en la monarquía constitucional, vamos a ver cuándo y cómo se producen esos cambios. Al principio del todo, entre el 89 y 92. Esos son los principales pilares sobre los que se asienta la revolución y a partir de aquí podemos ver cómo esa implantación de un nuevo gobierno ha sufrido estos cambios y cómo han evolucionado. Por lo tanto, en la revolución, ¿qué vamos a ver? En un primer momento, aunque tengáis esta diapositiva, vais a ver que se va a formar una monarquía constitucional. ¿Por qué? Una monarquía constitucional que empezará en 1789, tal como aparece aquí en estas fechas. Esta monarquía constitucional se refiere a la llegada o la instauración de un parlamento en el Reino de Francia. Venimos de una monarquía absoluta donde existían estados generales, sobre todo dirigidos por las clases privilegiadas, como la nobleza y el clero, pero, como hemos visto en las clases anteriores, la burguesía comienza a tener un espacio bastante amplio de representación y esto se va a ver de alguna forma concretado en la materialización de una nueva forma de concebir estos parlamentos o estados generales, por lo tanto van a asumir cierta representación. Esta representación se va a concretar de la siguiente forma: estados generales, ¿de acuerdo?, que van a pasar a llamarse ahora una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ocurre? Simplemente es muy sencillo. La burguesía moderada llega a una especie de acuerdo con el rey, insisto, burguesía moderada, va a llegar a un acuerdo con el rey y con los privilegiados para establecer esta asamblea constituyente y de alguna forma abolir lo que eran los pilares del antiguo régimen. Es decir, ¿cuáles son estos pilares? En primer lugar, lo que va a decretar es una abolición del feudalismo. ¿Qué significa abolir el feudalismo? Significa abolir los estamentos, abolir los impuestos como los diezmos, abolir la servidumbre y en cambio lo que va a hacer es establecer un nuevo decreto, una nueva declaración, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que van a reconocer los derechos y libertades individuales. E incluso se va a intentar llegar a reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante los impuestos, para que todo el mundo, como ya vimos el tema pasado, fuera juzgado de forma más igualitaria y todo el mundo pague lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, de figuras jurídicas como la habeas corpus, que ya sabéis lo que es. Por otro lado, hay otra cosa muy importante durante este periodo, entre 1789 y 1794, y es que, por otro lado, van a promulgar una constitución, que es la que tenéis aquí. Esta constitución se va a basar sobre todo, en la separación de poderes, algo que la Ilustración ya venía aplicando, en la soberanía nacional, que es que el poder recae sobre el pueblo. Pero veremos cómo recae, porque no va a recaer de una forma igualitaria, todo lo contrario, porque el derecho a voto solo lo va a tener una pequeña parte de la población, que es la que tenéis aquí. Si Francia, en su momento, toda Francia tenía 28 millones de habitantes, ni ciudadanos pasivos, ni mujeres, ni niños van a votar. ¿Quiénes son esos ciudadanos pasivos? Gente que, por un lado, no tiene la mayoría de edad, hombres que no tienen la mayoría de edad, o también, y hombres que no alcanzan el poder adquisitivo necesario. Una vez hecha esa criba, vamos a ver que en total va a haber 4,3 millones de ciudadanos que tienen derecho a voto. Es decir, prácticamente una séptima parte de todos los franceses son los que van a poder votar.
Claro, ¿quiénes van a poder votar? Aquellos que pagan un impuesto equivalente a 3 jornadas de trabajo. Si, por ejemplo, una jornada de trabajo era pagada, pasándonos a la época actual, imaginaos, a 100 euros el día, estas personas podían pagar 300 euros, que son los 3 jornadas de trabajo, 100 euros el día, 300 euros para poder votar. Eso solamente estaba al alcance de estos 4,3 millones de ciudadanos. Por otro lado, dentro de esos 4,3 millones de ciudadanos activos, van a elegir de entre ellos un total de 50.000 electores que son los únicos que son capaces de pagar un impuesto equivalente a 10 jornadas de trabajo. Como ejemplo nos sirve esos 100 euros al día, son 1.000 euros. De esos, se van a elegir un total de 745 diputados, que son los que representarán a todos los brazos o ahora también conocidos también como estados, son los que van a representar a la burguesía. Una burguesía que de alguna forma ha llegado al poder gracias a la base económica de la que gozan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿de qué sistema estamos hablando de elección? Es un sistema claramente censitario, donde únicamente voto era posible por aquellas personas que tenían determinado nivel de riqueza. Por lo tanto, si nos volvemos atrás, vemos que se forma en 1791 una asamblea constituyente, perdonad, en 1789 y en el 91 se promulga una constitución. Claro, ¿qué va a pasar en este momento? Tras aprobar la constitución se va a formar una asamblea legislativa que es la que va a elaborar esas leyes nuevas, la que va a implantar el liberalismo como forma económica bueno, que se establece como forma económica para toda Francia, va a pagar impuestos la nobleza, se va a abolir también otra cosa que se viene arrastrando desde la época medieval, que son los gremios, ¿vale? Y todo esto al final constituye una revolución que finalmente para que triunfe de forma completa va a intentar crear un nuevo ejército que se llama Guardia Nacional. De esta forma vamos a ver que van a haber diferentes vertientes a la hora de pensar cómo establecer un nuevo régimen político. Tenemos por un lado gente que era evidentemente absolutista, que creía en una monarquía absoluta, que en el fondo son realistas, es decir, que quieren una monarquía. Muchas de estas personas se exiliaron y se fueron a Austria ante el temor y viendo que la burguesía había tomado tanto poder y ante el temor de que se sublevaran contra ellos, que de alguna forma se exiliaron, pues para impedir que, bueno, pues temían finalmente por su vida e impedir de alguna forma también que fueran castigados por pensar como pensaban. ¿Quién estaba dentro de ese grupo absolutista? Evidentemente la nobleza y el clero, las clases privilegiadas. Por otro lado, vamos a encontrar un grupo que se llama patriotas. ¿Quiénes son estos patriotas? Bien, encontramos también gente que es monárquica, pero vamos a llamarlos ahora de otra forma. Son constitucionalistas. ¿Qué quieren decir? Sí, queremos una monarquía, pero con un parlamento y una constitución, donde se establezcan los diferentes poderes divididos. ¿Para qué? Pues para hacer más efectiva la forma de organización política de gobierno, para hacer más efectiva la economía en nuestro país, e incluso para la siguiente cosa. Vale, que la burguesía tenga espacio, pero bueno, un espacio acotado. Así que tenemos estos monárquicos dentro del grupo de los patriotas. ¿Qué más grupos tenemos? Los republicanos, los que consideran que la monarquía no existe o no debería existir. Por un lado, dentro de esos republicanos vamos a encontrar un grupo de moderados, que son los girondinos, se llaman así, y por otro lado un grupo más radical, bastante más radical, donde van a sobreponerse sobre el resto los jacobinos. Quedaos con estos dos nombres, girondinos más moderados, jacobinos más radicales. De este modo, viendo cómo
se establece una constitución, una división de poder. Vamos a ver que el sistema judicial es totalmente independiente y en este caso en una monarquía constitucionalista, que es la que se establece en 1791 con Luis XVI, vamos a ver que el rey va a tener derecho a vetar una ley, pero claro, tal como pasaba en Inglaterra, será el poder legislativo, es decir, la Cámara, la Asamblea Legislativa, la que controle que el rey, de alguna forma, ejecute esas leyes que ellos han elaborado. Por lo tanto, ¿el rey puede oponerse? Sí, pero como no cuenta con un amplio respaldo, va a pasar que, de alguna forma, va a ver su poder cada vez más menoscabado, ganando más peso la burguesía. Si se opone, no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque la burguesía se encargará de que esa ley salga hacia adelante. Claro, aunque en 1791 hubiese pues este tipo de monarquía más constitucional, parecía que estaba más consolidada, que la familia real y cierta parte de los privilegiados aceptaran esos cambios, vamos a ver que, por otro lado, esta familia real y los privilegiados van a buscar apoyo fuera de Francia en monarquías absolutas para restablecer el absolutismo en Francia. Evidentemente, esto no va a triunfar. De hecho, de alguna forma, Austria, absolutista, va a hacer un ejército, va a organizar un ejército para ayudar a Francia, para ayudar a Luis XVI, que huyó de París, de hecho, para reunirse con austríacos en esa fuga para evitar problemas mayores incluso por su vida. Pero claro, el rey lo que pasó fue que fue detenido y después, posteriormente, en 1792, va a ser juzgado. Claro, si pensáis con la mentalidad de la época, vamos a ver que de alguna forma esto va a causar un malestar entre el resto de la gente, ya que el rey lo hemos puesto ahí para que ejecute las leyes. Ahora, este rey huye. ¿Quién nos queda? ¿Podemos seguir confiando en el rey? No, ha huido. Es más, ha hecho una llamada al exterior para ser ayudado para restablecer una monarquía absoluta. ¿Podemos seguir confiando en el rey? No, claro que no, evidentemente que no. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que se va a formar una república social, ya que el rey de alguna forma ha traicionado a la patria. Esa invasión militar por parte de Austria va a hacer que, de alguna forma, como tenéis aquí, va a hacer que de alguna forma esas clases populares llamadas sans-culottes, los culottes ya sabéis que es una prenda típica de este momento, los sans-culottes, típica de este momento para las clases privilegiadas. Los sans-culottes significa los sin culottes, es decir, no tienen esa prenda, son las clases populares, no podían pagarse esa prenda. Esto que hizo que esta revuelta de los sans-culottes en 1792 entraran al Palacio Real, encarcelaran a la familia y proclamaran la República. Es decir, a partir de 1792 vamos a ver que hay una república. Una república. Claro, entre 1792 y 1794 esa república la vamos a dividir en dos partes. Una llamada la girondina, que si os acordáis es esa burguesía más moderada la que va a gobernar. ¿Qué va a hacer esa burguesía más moderada? Va a establecer una nueva asamblea que se llama Convención Nacional. Va a establecer una cosa llamada sufragio universal masculino, es decir, todos los hombres van a poder votar, sin excepción de la capacidad económica que tengan esas personas. Y es más, van a hacer otra cosa muy importante. Van a establecer un juicio contra Luis XVI y María Antonieta, a los cuales van a acusar de de atentado, de traición contra la patria, y los van a condenar a la guillotina. Y eso va a ser en 1793. ¿Qué va a pasar? Que cuando son, de alguna forma, condenados y aguillotinados, va a provocar que el resto de las monarquías europeas se aliaran,
se aliaran contra Francia ahora, porque no hay una monarquía absoluta, porque temían que eso pasara en sus países, y más teniendo en cuenta las ideas de la Ilustración, cómo se propagaron de rápidas. Claro, estas revueltas contrarrevolucionarias van a ser protagonizadas por el grupo perdedor, que son los privilegiados, va a ser la nobleza y el clero. Pero claro, eso va a pasar en un año. ¿Qué ocurre en el segundo año de la instauración de la República, entre 1793 y 1794? Lo que tenéis aquí es lo que se llama Convención Jacobina. ¿Qué va a hacer la Convención Jacobina? Pensad que los jacobinos es el sector más radical de la burguesía. ¿Y qué va a hacer? Va a juntar las demandas de las clases populares con las suyas y la revolución va a dar lugar a que entre una fase mucho más extrema, mucho más radical. Los jacobinos van a dejar de lado esa constitución de 1791 ¿para qué? Para constituir otra constitución en 1793 que de alguna forma buscaba aún mayor igualdad. Esa constitución reconocía la soberanía popular, es decir, el sufragio universal masculino. La de 1791 no. Por otro lado, ¿qué va a hacer? Va a reconocer el derecho a la igualdad social. Y el poder ejecutivo que tenéis aquí, va a pasar de alguna forma a llamarse así. Lo tenéis aquí. Comité de Salvación Pública. ¿Quién va a estar al frente del Comité de Salvación Pública? El famoso Robespierre, que es un dirigente jacobino. ¿De acuerdo? Claro, esta gente, cuando ya dejamos esa burguesía moderada de los girondinos a un lado y entramos nosotros al poder, ¿qué va a hacer? Por un lado, lo que tenéis aquí. En el ejército va a hacer una leva. Una leva es una llamada a los ciudadanos a enrolarse al ejército, en el cual se enrolan 1,2 millones de soldados. Van a controlar a los oficiales para que estos oficiales no se subleven contra este pequeño régimen de un año. Estamos hablando entre 1793 y 94. ¿Qué va a hacer en el plano político y policial? Contra los traidores y sospechosos van a formar una cosa o un tribunal llamado Tribunal Revolucionario, donde van a ser juzgados y muchos de ellos van a acabar siendo condenados a traición y perseguidos. Es lo que se llama el régimen de terror, que es lo que tenéis aquí, porque también en el ámbito económico va a controlar los precios, van a requisar mercancías si fuera necesario y van a actuar contra los especuladores. Claro, nos queda una parte de esa clase privilegiada contra los que van a actuar, la parte religiosa, es decir, van a estar contra la Iglesia Católica, van a cerrar las iglesias, van a intentar hacer una serie de medidas que vayan contra la cristianización de la sociedad, ¿de acuerdo? Y de alguna forma va a hacer que las propiedades de la Iglesia Católica pasen a manos del Estado. Es decir, se produzca una desamortización. Una desamortización es cambiar de propiedad un bien, ya puede ser un bien mueble o inmueble. Un bien mueble sería un cuadro, por ejemplo. Un bien inmueble sería un edificio religioso, una catedral, por ejemplo. Pues esas propiedades que tenía la Iglesia van a pasar a manos del Estado. Ya la Iglesia no tenía propiedades. Por lo tanto, acabamos con un bofetazo, con la sublevación de la nobleza, con la sublevación de la Iglesia, con esos burgueses moderados que de alguna forma permitieron una monarquía constitucional. Y aparte de todo esto, vamos a realizar una serie de medidas y vamos a instaurar una serie de instituciones que lo que van a hacer es perseguir hasta el final todo aquello que se salga de estas nuevas medidas implantadas. Por ello se le conoce como el régimen del terror.
Aquí tenéis, posteriormente, que esto finalmente acaba. Acaba de la siguiente forma. Tenéis que la burguesía moderada de nuevo va a tomar el control sobre el gobierno francés. Es más, van a dejar de un lado la Constitución de 1793 de los jacobinos y va a volver a tomar o a instaurar la Constitución de 1791, la mismita, pero ahora sin el rey. Ahora sin el rey. Claro, evidentemente vamos a ver que todo esto va a tener una repercusión. Una repercusión porque de alguna forma va a volver a Francia las personas que se exiliaron por miedo a este régimen de terror instaurado durante un año y poquito por los jacobinos. Por otro lado, vamos a ver que el poder ejecutivo se va a otorgar una nueva institución llamada directorio, por eso se llama directorio republicano. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a ver que este nuevo directorio va a vivir de alguna forma siempre un poco de forma inestable. ¿Por qué? Porque está entre dos aguas. Es una burguesía moderada, acordaos, va a estar entre aquellas clases privilegiadas y aquellas clases más populares. Es decir, va a encontrarse que hay una oposición de la aristocracia porque los acusan de ser burgueses no monárquicos y por otro lado van a ser las clases populares los que les acusan de ser promonárquicos y apoyar al rey. ¿Vale? Claro, en este contexto de crisis, de guerra contra potencias absolutistas que tenían miedo de que Francia fuera ejemplo para sus países, vamos a ver que de entre estas cosas, todos estos factores van a hacer una figura muy importante, que es la de Napoleón Bonaparte. Aquí tenéis la diferencia entre las tres constituciones. Las dos últimas son republicanas y la diferencia entre la del 91 y 95 es que otorga, o la forma de Estado es una monarquía constitucional, en cambio aquí es una república. Y por otro lado vamos a ver que se mantiene la división de poderes. El sufragio ya cambia. El sufragio ya es censitario, tal como hemos visto aquí. La del 91 también. La del 93 no, sufragio universal masculino. ¿Qué vais a ver? Quiero, y esto es muy importante, que lo hagáis porque os va a servir para repasar y para estudiar. Quiero que hagáis la siguiente actividad. Quiero que antes de veáis cómo era la revolución liberal y la revolución democrática, cómo era la forma de organizar el poder en cada una de estas dos primeras partes de la Revolución Francesa y cómo era su sistema fiscal, cómo era también la sociedad. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente sesión.